Hola, mi nombre es Valeria Valle, soy profesora de música y compositora y actualmente me desempeño como académica del Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso y del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Paralelo a eso, trabajo con Resonancia Femenina, la Orquesta de Mujeres y en el proyecto Poeta, que es un programa de observación territorial de los ecosistemas de la Escuela de Ciencias del Mar. Mi vinculación con la música es bastante tardía. Yo entré a estudiar música a los 19 años. Primero estudié educación física, pedí un cambio interno en la universidad. Nunca pensé que música iba a ser lo que en este momento significa para mí. Y el momento de decidir ser compositora fue después de haber estudiado 7 años de contrapunto, cuando ya no había mucho más que hacer con el contrapunto porque se habían trabajado todas las técnicas y descubrí que los procesos compositivos eran maravillosos y ya era momento de hacer algo mío conociendo todas esas herramientas. Así que gracias al contrapunto, como a esa artesanía, yo decidí ser compositora. Bueno, la composición primero fue muy vinculada a lo que era la escuela italiana de Franco Donatoni, como todo ese como serialismo, digamos, pero más italiano, no tan alemán, porque estudiaba con Andrés Alcalde. Entonces Andrés Alcalde tenía toda esta escuela de Franco Donatoni y las obras obviamente eran todas muy parecidas, con un pensamiento bastante desarrollado en lo analítico, en los procesos y muy encerrado en la escritura. De hecho, yo crecí como composicionalmente con el concepto del sonido de la escritura y ya posteriormente eso fue cambiando, conociendo otras experiencias musicales, abriéndome a otros repertorios, conociendo referentes de compositoras mujeres, que eso fue súper importante también, y descubriendo que la música no solamente era lo que sonaba en el papel, sino también lo que uno podría hacer con otros medios, y ahí es donde conozco la música electrónica, el paisaje sonoro y la diversidad de también de poder trabajar con los medios interdisciplinarios como el radioteatro, y eso me permitió también conocer la diversidad de músicas que uno puede hacer con distintas herramientas. Así que eso fue un camino que yo creo que me gusta porque ha ido evolucionando y se ha ido derivando de acuerdo también a las necesidades que uno va teniendo. Estudiar sin referentes es muy dramático porque no están en las bibliografías, no hay donde uno pueda buscar y decir, oye, esto hizo la compositora o esto que quiero hacer lo hizo una compositora antes, porque lamentablemente no están en las bibliotecas, no están en los programas de estudio de ningún programa que se enseñe acá en Chile. Y eso fue dramático. Y luego de eso, descubrir que habían compositoras, y no pocas, sino que muchas, y que tenían distintas obras, distinto material, fue súper importante porque sentí por primera vez que yo no estaba haciendo algo que era solo de hombres, sino que sentí que yo estaba haciendo arte, que estaba creando como podría crear cualquier persona, y eso me dio como una identidad en la música. Por fin sentí que podía tener identidad en la música, porque crecer con ese estigma de que la composición es solo de los hombres, que los hombres están hechos para crear, es bastante fuerte, y poder después difundir el trabajo de las mujeres ha sido importante. Para mí, el eje más importante fue descubrir a Leni Alexander y la diversidad de músicas que hizo, la vinculación que tenía con Víctor Jara, de haber hecho una obra con el último poema que escribió antes de que fuera asesinado en dictadura. Ella hizo esa obra, inventaba sus métodos para componer, iba a investigar cuando hizo el Hörspiel Chacabuco, Ciudades Fantasma, se fue al norte, fue a investigar, era una mujer muy inquieta y eso me permitió entender, trabajaba con música electrónica, trabajaba mezclando sonidos, con voces infantiles, o sea, era muy lúdica. ¿Por qué? Porque su necesidad era la expresión y la creatividad. Entonces, eso para mí fue gatillante en mi vida composicional, de no sentir que tenía que sonar como Donatoni o tenía que sonar como Pierre Boulez para sentir que era una compositora de música contemporánea, poniéndole contemporánea
siendo que ya hay muchas cosas vintage para mí del mundo contemporáneo. Ya es bastante retro ya tratar de sonar como Anton Bebe pensando que eso es ser actual. Pero sí, Lenny Alexander, lejos, mi icono, mi leitmotiv, podríamos decirlo. Mira, lo gatillante de la conciencia de la ausencia es cuando conformo un equipo que se llama Red de Compositoras Latinoamericanas, y ahí nos damos cuenta que en realidad nuestras historias son todas iguales, en Colombia, en Argentina, en Perú, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, México, y empezás a darte cuenta de que no eras la única que pensaba que eras la única componiendo. Y no eras la única que pensaba que en su universidad trataban mal a las que querían componer. Y que no era un problema solo tuyo, el problema de la equidad de género, el problema de que no habían obras de mujeres, sino que era un problema globalizado. Con una fuerte carga machista en nuestro continente, Latinoamérica es muy machista, y en Europa también se sabía lo mismo, pero obviamente con esta cosa, como siempre, tratar de subsanar que tienen más inmediata los europeos, y nosotros acá todavía con grandes luchas por todavía seguir desarrollando en materia de equidad. Ahora, eso también significó que todo lo que habías pensado que era pionera no existía, porque había mujeres antes que lo habían hecho. Entonces como que se fue corriendo la línea del tiempo de la palabra pionera. Entonces, darse cuenta de eso, de que la palabra pionera fue como, en realidad hubo una, incluso en 1500, en el 1500 había una mujer ya componiendo, de verdad es increíble. Cómo tanta ausencia, cómo tantos siglos de ausencia. ¿Por qué? No lo sé. Lo he tratado de explicar, pero prefiero quedarme en armar soluciones que en tratar de reflexionar por qué se ausentaron durante tanto tiempo en la, digamos, bibliografía y en la visibilización. Me encanta, sí, el tema de que aparezcan, me encanta de que haya más obras de mujeres, pero también creo que hay que cuidar de que no sea una moda solo por el momento, sino que de verdad se tome la conciencia real de que podemos formar equipos de trabajo interdisciplinario, y que el género no debiese ser el problema debiese ser qué es lo que creamos, qué es lo que inventamos, pero no si quién lo hace es hombre o mujer. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en la composición, en la enseñanza de la composición, vámonos a la academia. Recién habemos 2 colegas que hacemos clases de composición en la universidad, en Chile, y eso debiese ser como una alerta. No podemos ser solo 2, ¿me entiendes? Que hagamos clases. Hay que preparar. También hay que hacerse cargo de que quienes estudiaron y podrían haber hecho docencia no quisieron volver a la academia porque terminaron muy dañadas. Y volver a la universidad, que las trató mal, en realidad como que no es ninguna cosa que les llame la atención. Entonces muchas decidieron hacer otros caminos, irse del país incluso, porque los espacios acá no estaban, ni tampoco las voluntades. Yo creo que ahora hay más voluntades y hay que empezar a concretar más cosas. Sí me gustaría, por ejemplo, que se hicieran encargos de obra, tanto colegas, mujeres como hombres. O sea, creo que eso falta mucho, sobre todo en las orquestas que están financiadas por el Estado, considerar eso, que se encarguen obras para que constantemente el 20% de la música chilena esté llena con obras nuevas y no solo con obras de repertorios ya más que tocados. Pero siento que hay una buena disposición y eso me alegra. Hubo un momento en que se trató o se nos trató de hacernos creer que la mujer tenía un sonido distinto del hombre. Y eso, a esta altura, a mis 42, casi 43, ya con 20 años componiendo, me parece algo lo más absurdo del mundo. O sea, no es que ese si bemol lo escribí yo, no es que un si bemol de un hombre, por favor, es un si bemol, ¿me entiendes tú? Entonces, creo que
un hombre puede tener una sensibilidad tremenda y o una mujer una dureza tremenda para escribir algo serial, ¿me entiendes tú? Porque tiene que ser como muy matemático y eso no da lo mismo que él lo escriba, pero tratar de encontrar es como el canto de la sirena, es como no, tenemos que encontrar ese canto de la sirena que tiene, esa búsqueda de esa sonoridad de la mujer femenina vuelve a instalarte en otro lugar. Ah, y tú tienes que tener además un sonido propio. Tienes que sonar como mujer, ¿qué es eso? Es como, o sea, antes uno como que lo reflexionaba, yo decía, claro, puede ser, pero en realidad después te das cuenta que para mí eso es un absurdo. Es como, o sea, si alguien escucha una pieza, ¿cómo vas a decir? Puedes incluso decir, ya, esta es como una característica de, como cuando uno escucha a Beethoven, a Mozart, que tiene ciertos rasgos estilísticos, pero ya una escucha por género y con la cantidad de diversidad de decisiones de género que hay ahora, es como, creo que no va por ahí mi preocupación en este momento. Creo que quedó obsoleta esa búsqueda del sonido femenino, no. Sí creo que hay una ausencia de sonoridad en discografía y por eso, bueno, lo vamos a hablar también en esto, que es un excelente paso que están dando ustedes, pero claro, sí hay una ausencia del sonido, pero de composiciones hechas por mujeres, no del sonido femenino. Lo que más disfruto como compositora es la libertad que tengo de poder crear lo que siento sin ningún temor ni tampoco esperando aprobaciones. Y eso llegué a ese punto. Llegué a ese punto que si quiero hacer paisaje sonoro, lo hago, me comprometo, lo estoy haciendo. El trabajar con música electrónica es perderle el miedo. Es perderle el miedo y eso me, me siento con esa tranquilidad ya de poder crear y mezclar lo que sienta que mezclar para poder dar con la sonoridad que tengo adentro. Las obras que a mí como que me han llamado la atención o que han tenido algún tipo de influencia son diversas, de un espectro bien grande de músicas. Cuando era pequeña escuchaba en mi casa las orquestaciones de, no sé, pues Salvatore Adamo, Camilo Sesto, y uno queda con esas tremendas orquestas y las canciones súper bien hechas, súper dramáticas, es impactante, pues las de Nino Bravo, entonces te vas quedando con esa... Canciones son súper grandes, muy gigantes. Tienes todo el mundo de la nueva canción también que llega, por la familia, siempre hay alguien que toca la guitarra y alguien que toca la guitarra de Silvio, de Pablo Milanés. Te van llegando esas otras músicas que son como otros imaginarios sonoros con otras reflexiones. Y después ya, en mi paso por la actividad de educación física, obviamente incluso hasta música, digamos, para hacer gimnasia había, incluyendo el H. O sea, era profesora de educación física, bailaba H, así que eso no es ningún problema. Y después, claro, encuentro un mundo súper distinto con la música contemporánea y lo que me gustó de la música contemporánea precisamente es esa libertad de los sonidos, como que no había algo como preestablecido, como que era muy cambiante, muy distinto siempre. Me gustaba eso, creo que eso fue lo que más me llamó la atención en obras, por ejemplo, del John Wayne, que era de Andrés Alcalde, después, por ejemplo, la obra que a mí me llamó mucho la atención y que fue como un clic en mi vida fue, por ejemplo, el ofertorium de Sofía Gubaidulina. Cuando yo logro con ella encontrar esa referencia, era como haber entendido el tema con variaciones en el siglo XX, con una mirada de cómo era posible metamorfosearse un gesto. Y eso fue como, wow, tremenda ella con el gesto de la ofrenda musical de Bach como parte y luego hay todo un desarrollo con el violín que es impactante, de verdad. O sea, uno puede enseñar todos los adornos del mundo del barroco en esa obra, en ese solo de violín. Y luego tenemos obras, obviamente las de Lenny Alexander, sus Hörspiel, que fueron los más impactantes.
me gustaban los textos que escribía la Leni Alexander. Eso también me invitó como a crear como que te desafía a querer ir más allá de solo escribir música. Y después con la Jacqueline Novak, obviamente todo el tema del paisaje sonoro, uno ahí conoce a Murray Schafer, a Pierce Fair, que son como que te invitan a reflexionar desde otro lugar ya la materialidad del sonido, y eso también es como esa amplia gama, o sea, componer y sentir que puedes componer lo que sientas y lo que quieras. Y eso lo encuentro lindo de los referentes, del cual siempre he quedado como fascinada y enamoradísima de sus propuestas creativas. Yo creo que el momento que marcó mi vida, y esta es la primera vez que yo creo que lo digo, van a ser ahí los que van a conocer primera vez este testimonio, y es cuando yo dejo de trabajar con Andrés Alcalde y yo pensé que nunca más iba a componer, porque había crecido con el chip de que uno componía de cierta manera y con el profesor al lado. Y por razones ya de diferencias de opinión bastante grandes, eh, decido dejar de trabajar con él, de estudiar después de casi 7 años, y que te hayan dicho que no ibas a componer si es que no estabas ahí bajo ese alero, y saber que después de 13 años sigo componiendo, es como una satisfacción personal muy grande. Sí podía, sí se puede. Eso. Yo creo que la más impactante de las cosas que me ha pasado fue recibir el Classical Next Innovation Award en Holanda. Eso fue como, no lo esperé, no lo busqué. Sentía que ahí como que se consolidaba lo que yo creía hasta ese momento de mi quehacer musical, de que los esfuerzos que se habían hecho eran esfuerzos reconocidos, y de que eso te iba a permitir instalarte en un lugar con con una identidad más clara. Es como, esto que estoy haciendo está bien, está correcto, y el reconocimiento es súper importante. Y en ese sentido recibir ese premio afuera fue como wow. Y sentir que la gente hablaba de Chile y de ese proyecto impacta muchísimo. Así que eso lejos ha sido una de las experiencias más lindas y colaborativas que he tenido, porque estaban mis compañeras ahí de Resonancia Femenina. Bueno, en la producción discográfica, lo que me gusta es que es diversa. Tiene instrumentos solo, coro femenino, el sexteto de violonchelo y orquesta. Siento que esa diversidad es interesante, porque actualmente quienes nos dedicamos a la composición componemos para diversos formatos. No tenemos una banda a la que yo le pueda decir, oye, juntémonos todos los sábados a tocar estos temas, sino que uno va componiendo para distintas agrupaciones. Tenemos también que son de diferentes años, no son obras que son, digamos, para, para una sola agrupación, ni tampoco están marcadas por una sola identidad, son procesos muy distintos. La obra de violín solo, por ejemplo, vamos a encontrar que era una obra para un concurso. Después tenemos la obra que es para coro femenino, que es con un texto en mapudungún. Tenemos el Duque Blanco, que tiene un diálogo con orquesta y tiene también al oboe como solista. Y tenemos, ¿cierto?, Michelada, que está ahí con todo, cosa hormiga rockera, así con los chelos, así como bastante, digamos, invitante, que después termina ahí como una especie de estar en la ciudad en la noche, así, con esas como medias sirenas que pasa por varios momentos ahora. Así que eso, pues, hay una diversidad, y sobre todo para que conozcan repertorio compuesto por mujeres en Chile, pues. Así que esta es como una muy buena oportunidad también para ir adentrándose a otras composiciones. De las cuatro tienen momentos muy importantes de mi vida, pero dentro de lo que, si tuviera que elegir ya de esas cuatro, digamos, sellos que ha tenido el componer para mí, el Michelada sin duda fue un gran desafío. Fue como el soltar por primera vez la mano, y es la primera obra que hice sin Andrés Alcalde. Y esa fue, fue como una declaración
Cuando uno dice una declaración pública, Michelada es mi declaración de que de ahí en adelante yo iba a ser compositora siempre. Y fue estrenada gracias a la SCD el año 2012, el año que también parte Resonancia. Entonces ahora como que marca un inicio en mi vida como en la composición. La industria de la música docta en Chile no existe todavía como tal. No existe un circuito que uno pudiese decir, esta es la industria de la música docta. Falta mucho todavía para llegar a ese concepto. La aparición de ustedes es como un buen punto de partida para entender los nuevos conceptos que uno puede instaurar respecto a este tema que es la industria de la música y sobre todo la música docta. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos cómo gestionar nuestras músicas, de qué manera poder difundirla. Hay todo un tema con el marketing digital, la pandemia nos hizo recorrer cuántos formatos había de video y de filtros para poder mostrar nuestro trabajo. Pero hay un tema de la profesionalización que yo creo que es súper importante. Los sellos discográficos tienen una tremenda historia en nuestro país y en el mundo entero. Hay historias muy bonitas con sellos discográficos. La aparición de ustedes para mí es radicalmente importante porque creo que le otorga ese frescor y la oportunidad a las nuevas creaciones, a las distintas formas de hacer música, al poder convivir con lo histórico y lo más contemporáneo, lo más actual, y eso permite como darle una cuota como de energía. Faltan espacios para difundir la música. Nosotros, del 20% de la música chilena que hay en los medios de difusión, seremos el 0,0 y algo de lo que aparecemos. Si no es porque canales que no tienen que ver con el Estado difunden programación como la del Teatro Municipal, estaríamos totalmente así como fuera de escena. Entonces, la aparición de ustedes yo creo que le da esa nueva energía. ¿Me entiendes tú? Como ya, vamos que se puede tomar la música clásica, la música docta y empezar a elevarla a un lugar donde empezar de nuevo a entrar en circuitos. Yo creo que eso es súper importante y creo que, como te digo, viene como renovar aguas y a sumar esfuerzos para que esto resulte y finalmente tengamos como una... yo siempre he pensado en tener como esta vuelta bonita de hacer industria de la música docta, pero con un concepto colaborativo. La aparición de Chile Clásico es, yo creo que un hito importante hoy en el siglo XXI. Chile Clásico viene a saldar, yo creo, una deuda histórica porque no son muchas los sellos que se dedican a este sector y es necesario todos los esfuerzos, así que muchas gracias por aparecer en nuestras vidas.